Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 33. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. No creas, puedes escapar de mí. Lancer cruzó el cielo nocturno de Londres más rápido que cualquier viento. Su oponente debería ser al menos tan rápido y ágil como él, pero nunca esperó que lo igualaran. No, para empezar, Assassin of Black probablemente estaba demasiado acostumbrado como para pasar desapercibido. Se suponía que era la sombra en la noche, pero un depredador más peligroso había aparecido y había encontrado la sombra. Y, de hecho, por un momento, el sirviente de Assassination estuvo demasiado aturdido para reaccionar a tiempo. Tampoco esperaba que su agresor tuviera un alcance tan largo. SHHH. El brazo de Lancer se había movido incluso antes de alcanzar a su oponente. Y con su impulso, la espada trazó un arco sangriento que, al encontrarse con el frío de una noche de diciembre, se convirtió en un arco de vapor. Lancer planeaba disfrutar de esta noche al máximo, pero no hace falta decir que este era un movimiento destinado a matar. No lo hará de otra manera. Y como era de esperar, no fue suficiente para acabar con Assassin. A pesar de tener la ventaja de la sorpresa y la iniciativa, el ataque rápido y despiadado de Lancer no fue capaz de causar una herida fatal. Había derramado sangre, sin duda, pero juzgar por la cantidad y la falta de resistencia, era demasiado superficial. Pero en lugar de maldecir a su oponente, Lancer se quedó asombrado. Después de todo, ambos estaban en aire, sin ningún tipo de apoyo que permitiera a Assassin esquivar. Pero a pesar de que todos los factores estaban en su contra, el sirviente vestido de sombras había logrado evitar la muerte al torcer su cuerpo. Lancer apenas había tenido tiempo a verlo. La forma en que este enorme cuerpo más alto que él se había torcido en el aire y su brazo había girado alrededor de la punta de su lanza. Así que eso era todo, no tenían apoyo aquí en medio del cielo, excepto el arma que lo empujaba. Será mejor que ese no sea tu mejor truco. Por supuesto, ahora estaban cayendo en picado hacia la carretera de hormigón que había debajo. Como Assassin había logrado enroscar su brazo alrededor de la lanza de Lancer, la asta quedó temporalmente inutilizable. En ese momento, estaban lo suficientemente cerca como que Lancer pudiera ver mejor a su enemigo. No había duda de que era un sirviente de la misma tierra que él. Esa máscara roja de Oni en su rostro era inconfundible. Y entonces, primera vez, sus miradas se cruzaron. Lancer grabó su mirada en su mente. Sus ojos eran de un rojo brillante, como los de un demonio. Pero a pesar de eso, eran fríos y plácidos. A pesar de lo repentino de su situación, ya había planeado su siguiente movimiento. Mientras su brazo derecho estaba firmemente agarrado alrededor del eje, la mano izquierda se dirigió hacia el rostro de Lancer con una velocidad y una simplicidad impecables. Al igual que el primer ataque de Lancer, solo estaba destinado a matar, nada más y nada menos. Desafortunadamente para Assassin, Lancer hizo su movimiento al mismo tiempo. Estaban a un paso de estrellarse en la carretera. Tal vez por eso coincidieron en el tiempo. En cualquier caso, mientras un cuchillo que brillaba bajo las luces artificiales de la calle amenazaba con atravesarle el cráneo, Lancer apuntó con la palma de la mano a la máscara de Assassin, donde probablemente estaba su rostro. De ese modo, los dos ataques se cruzaron, lo que resultó en una colisión casi tan brutal como su aterrizaje. En efecto, apenas sus brazos se encontraron, sus pies tocaron el suelo, y con mucha violencia. No hubo una gran nube de polvo ni un impacto que hiciera temblar el suelo. En primer lugar, sin importar la altura desde la que cayera un humano, no podría hacer mella en él. Incluso en el caso de Servant, no eran paquetes de fuerza sin mente que no pudieran medir su fuerza. Así pues, la caída no tuvo consecuencias nefastas. El sonido, en cambio, fue casi ensordecedor. Lancer se dio cuenta de que el hormigón se había agrietado un poco bajo sus pies y el aterrizaje había sido lo bastante brutal como para que un sonido parecido al de un trueno resonara por las calles vacías de Londres. Y si el suelo no tembló demasiado, sus visiones seguro que sí. Para que conste, tanto el impacto de su caída como el de sus ataques cruzados ocurrieron al mismo tiempo. Y, sin embargo, estaban prácticamente en la misma posición que ante una batalla de fuerza bruta. Sus piernas no se habían doblado ni un poco por el impacto. El golpe de palma de Lancer había desarmado el cuchillo de Assassin, que cayó en algún detrás de él con un leve ruido metálico. Sin embargo, Assassin había aprovechado esta ocasión para agarrar su mano y se negó a soltarla. Y la razón era obvia.
También estaban luchando por la lanza de Lancer. El asesino definitivamente no era un idiota. Lancer era rival para él en velocidad y potencia. Si alguna vez recuperaba el control de su icónica arma, las probabilidades de victoria de Assassin se reducirían casi a cero. Dado que inesperadamente había obtenido la ventaja durante su breve intercambio, no había forma de que la soltara. Y dado que su arma principal era una lanza, Lancer luchaba mejor a distancia. Su golpe con la palma era prueba suficiente de que su eficiencia sin su arma se había reducido. Lancer había pensado que sería una hazaña trivial recuperar su arma, pero ya debería haber entendido que no podía vencerlo. NNH, oye, ¿estás seguro de que eres un asesino? Con una fuerza como esta, no habría esperado que fueras una rata escondida en la oscuridad. ¿Qué piensas, Shinobi? Mientras se burlaba abiertamente de él, Lancer estaba seguro de que Assassin estaba aplicando cada vez más fuerza. No era sensible, o estaba planeando seriamente ganar esta ludo, quería ponerle fin lo antes posible. Pero no podrás mantenerlo por mucho más tiempo, ¿verdad? Sobre todo si planeas guardar esa fuerza para más adelante. Como era de esperar, no puedo ocultártelo. Por primera vez, la sombra silenciosa se inclinó a responderle. Su voz profunda no se alteró, ni siquiera sonaba como si estuviera luchando físicamente. Pero tengo que dar al menos eso de mí si espero derrotar al guerrero que ha superado a la muerte misma. Oh, entonces, no solo eres de la misma tierra que yo, sino también de la misma era. Aunque no tengo muchos conocimientos sobre Shinobi. Quizás luchamos bajo el mismo tú y yo. Sigue soñando. No tengo nada que ver con un perro de Tokugawa. Entonces, ¿me odias a muerte, eh? Lancer buscó entre los pocos conocimientos que le proporcionaba el Grial. Veamos, con una máscara como esta, ¿fuma Kotaro? ... En el blanco, ¿eh? Si se supone que tienes sangre de Oni, entonces entiendo cómo puede ser tan fuerte. Pero, ya sabes lo que hacemos con los Oni, ¿no? ¿De verdad crees que puedes bromear en tu situación? Sin tu lanza, te matarán con la misma facilidad que a un bebé. Así que al final solo pudo hacerlo enfadar. Ahora Lancer sabía con certeza la identidad de Assassin, pero eso no lo ayudaba en absoluto. Al contrario, le permitía entender que una de paciencia no terminaría a su favor. A estas alturas, Assassin estaba usando la fuerza suficiente para sentir que sus pies se deslizaban por el suelo. Y a este ritmo, muy bien podrá romperse la muñeca como una ramita. Eso sí que fue muy divertido. ¿No estás entendiendo algo mal aquí? Sabes quién soy, sabes de lo que soy capaz, y aún así dijiste algo sobre derrotarme, no eres tú el que no entiende la situación. Assassin no sería derrotado si supiera qué esperar. Lancer tenía otra alternativa para dominarlo, pero costaría algo. ¿Quién sabía si su maestra no necesitaría esa energía, donde Kuke estuviera en ese momento? Entonces este general no tenía opción. Hizo algo que Assassin no esperaría y aflojó el agarre alrededor de su lanza, antes de soltarla. Por un breve momento, los ojos de Assassin perdieron su admirable compostura. ¿Por qué el lancero dejaría escapar su mayor ventaja? Bueno, no era tan misterioso, ya que planeaba recuperarla. Aprovechando la sorpresa de su oponente, Lancer intentó levantarlo del suelo con una rápida patada. Assassin tenía un brazo alrededor de su lanza y el otro agarraba la muñeca de Lancer. La patada fue demasiado rápida para que la soltara y se alejara. Pero el shinobi tenía reflejos dignos de su reputación. La pierna no golpeó nada más que el aire después de saltar ligeramente. Pero eso estaba dentro de las expectativas de Lancer. Urya Ara. Ahora que Assassin tenía los pies en el aire, era muy fácil levantarlo. Como su mano todavía estaba firmemente apretada alrededor del brazo de Lancer, este último la usaría a Suf tan pronto como supo que su barrido no había funcionado. Lancer puso toda su fuerza en su brazo atrapado y levantó a Assassin por encima de su cabeza en un arco perfecto. Su objetivo era golpear a su oponente contra el suelo lo más fuerte que pudiera, o al menos, amenazarlo con hacerlo. Como ya sabía lo bueno que era el tiempo de reacción de Assassin, su verdadero objetivo era alejarlo de él. Y, por supuesto, Assassin no decepcionó. Lancer sintió que la presión alrededor de su muñeca desaparecía a mitad del movimiento. Assassin se había soltado en el momento justo, usar la fuerza de Lancer en su beneficio. Con el impulso, su cuerpo voló unos 50 metros hacia un edificio, y seguramente no tendría problemas para aterrizar perfectamente un gato. Pero Lancer no esperaría a eso. Ya estaba corriendo hacia él. Tienes razón en que no soy tan fuerte sin mi lanza. Cuando los pies de Assassin tocaron el suelo, Lancer ya había recorrido la mitad de la distancia que los separaba.
Pero no planeaba correr a ciegas hacia un enemigo que podía con la misma rapidez. Por eso realizó otro movimiento inesperado antes de que Assassin pudiera decidir su siguiente acción. Lancer llevaba puestas unas jetas de madera, un calzado muy similar a las sandalias, ya que solo se sujetaban a sus pies mediante un único cordón. En otras palabras, era bastante quitárselas en el calor del momento. En medio de su carrera, Lance se aseguró de golpear ligeramente su jeta derecha contra el suelo para quitársela más fácilmente, y agarró él entre sus dedos. Por un segundo, pareció que Assassin se dio cuenta de que estaba preparando algo, pero no podía decir qué. Pero no eres nada con mi lanza. Al momento siguiente, plantó su pie izquierdo firmemente en el suelo y balanceó su otra pierna para lanzar su jeta hacia Assassin. Si había algo que Assassin no esperaba del gran general, era un zapato lanzado. Incluso con lo fuerte que lo había lanzado, era un proyectil tan inofensivo que era ridículo pensar que alguien usaría una táctica como esta. Lo que obviamente significaba que esto era una distracción. La trayectoria del jeta era una ligera curva que terminaba justo en la cara de Asi, como tal, sería el centro de su atención. El sirviente vestido de sombras tenía la espalda contra un edificio, lo que significaba que no podía retroceder. Entonces, ya fuera a la izquierda o a la derecha, sería la oportunidad de Lancer. Eso es lo que estás pensando, ¿no? Exclamación de cierre. Estas palabras no vinieron de Assassin, quien había analizado a la perfección el movimiento de Lancer. Incluso si se quedaba en su trayectoria, el jeta aéreo no lo lastimaría en sabiendo esto, sin duda Assassin había decidido no esquivarlo en absoluto, sin importar cuánto fuera en contra de sus instintos básicos. Esperaba que el ataque de Lancer viniera de la izquierda o la derecha, o cualquier dirección que no fuera la del jeta. Y como la lanza le había agarrado un brazo, tenía que ser doblemente cuidadoso. Pero qué lástima para él. Lancer no había cambiado nada en su plan de atacar desde el frente. Como si te fuera a dejarlo. Y ya era demasiado tarde cuando Assassin se dio cuenta de eso. Después de todo, la diferencia de velocidad entre ellos era apenas perceptible. Assassin había desviado su atención del jeta, por lo que Lancer ya estaba dentro del alcance de su puño. No era como si siempre hubiera estado un paso por delante de su oponente en su mayor parte, Lancer estaba improvisando. Si alguien podía pensar con tanta anticipación en medio de una batalla, ese era Assassin of Black, y eso era exactamente con lo que había estado contando. Solo había cruzado miradas con Assassin una vez, pero eso fue más que suficiente para determinar qué tipo de guerrero era. Y él era del tipo que pensaba demasiado si se lo permitías. Una vez que eso sucedía, incluso una táctica estúpida como un asalto frontal podía funcionar. Antes de que Assassin pudiera escapar de verdad, Lancer había lanzado su puño con la fuerza de un mazo, hacia el jeta que estaba a punto de alcanzar su objetivo por fin. Ahí era donde estaba el punto ciego de Assassin, justo frente a él. Esta vez, con seguridad, sintió que su ataque conectaba con la cabeza de Assassin a través de la sandalía de madera, y el dueño de dicha cabeza se es contra la pared detrás de él. Lancer había ganado su apuesta y, por lo tanto, había ganado el premio gordo. Assassin había perdido el control de la preciada arma y el lancero estaba seguro de atraparla antes que pudiera tocar el suelo. Ahora, en todas partes dentro de su alcance había un mundo de muerte. Eso incluía al perdedor de este intercambio. Lo que sucedería a continuación no un misterio para nadie. Assassin había perdido toda oportunidad de ganar este encuentro y no era lo suficientemente terco para ello. Ahora la rata querría escaparse con seguridad, incluso cuando estaba acorralada contra una pared. No existía la justicia en una batalla a muerte, por lo que Lancer no le daría esa oportunidad y se deshizo de él mientras estaba aturdido. Al menos eso era lo que había planeado hacer, pero como era de esperar, la rata era mejor corriendo con la cola entre las piernas que peleando. El shinobi levantó los brazos y algo de su manga hacia el cielo nocturno. Parecían kusarigamas, pero la longitud de las cadenas era completamente absurda. No eran armas, sino ganchos de agarre. ¿Estás intentando escapar por los aires otra vez, eh? Mala suerte con él, bastardo. Lancer pensó inmediatamente en cortarle la cabeza antes de poder escapar, pero antes de que pudiera hacerlo, notó que algo se había caído de la ropa de Assassin y había rodado suelo. Primero lo atribuyó a un error suyo, pero luego recordó que los shinobis tenían otra arma en su arsenal: granadas de mano. Solo necesitó una rápida mirada hacia abajo para confirmar que lo que yacía a sus pies era una pequeña esfera con una mecha encendida. Era demasiado tarde para apagar la mecha, estaba a punto de explotar. Y Assassin ya se estaba levantando.
Lancer solo tenía una fracción de segundo para tomar una decisión. Atacar y matar a Assassin, pero recibir el impacto total del explosivo. Alejarse y darle al sirviente de Assassination la oportunidad de retirarse. TCH. Él se apartó, por supuesto. La granada detonó, provocando una explosión más grande de lo que su pequeño tamaño sugeriría. Lancer también tuvo que cerrar los ojos para evitar quedar cegado temporalmente. Era quien le había dado un sermón a Astuyo sobre tener cuidado, por lo que una posible muerte mutua no era buena, ¿verdad? Y no podía permitirse dejar a esa niña sola todavía. Por otro lado, no esperó pacientemente a que el humo se disipara y la intensa luz desapareciera. Tan pronto como se dio cuenta de que el impacto de la explosión había pasado, se hacia adelante con la velocidad de un tren y desató nada menos que una tormenta de ataques. En un solo respiro, había blandido sus lanzas unas 33 veces. No solo Fresnel, donde solía estar Assassin, sino desde abajo hasta la parte superior del edificio. Assassin estaba usando un camino directo de escape, por lo que esperaba asestar un golpe pero, por supuesto, eso no era bueno. Si fuera tan simple, no habría dudado en evadir la explosión en primer lugar. Había algo de sangre salpicada en la pared en varios lugares, podía decir si se debía a nuevas heridas o al primer asesino que había recibido. Y Lancer no iba a beber un poco de té y reflexionar sobre ello. Casi instintivamente, pisoteó el suelo quemado y salió disparado como una bala de cañón tras su oponente. Su sangre comenzaba a hervir y ni siquiera consideró la posibilidad de que le estuviera esperando una trampa. Entre la granada y el ataque de Lancer, la pared parecía que se derrumbaría con un simple empujón, pero el edificio en su conjunto se mantenía en pie. No era la estructura más a los alrededores, por lo que un solo salto había sido más que suficiente. Mientras su cuerpo se elevaba más allá del techo, Lancer vio de inmediato a Assassin of Black. Pero lo más importante es que su atención se centró primero en los cuchillos que le arrojaban con la velocidad de las balas. Assassin no había aprovechado su ventaja para aumentar la distancia. De hecho, ni siquiera había saltado a otro tejado. Estaba de pie en el borde opuesto del mismo edificio y había esperado a que Lancer fuera tras él. Pero pensar que lo recibiría con unos cuantos kunais lamentables. ¿Acaso no era consciente de que ni siquiera una lluvia de flechas podría al ese general? Lancer ni siquiera necesitó desviar a cada uno de ellos. Si los kunais tenían la velocidad de las balas, entonces su brazo era aún más rápido. La hoja de su fiel lanza cortó limpiamente dos de ellos, y la fuerza del golpe fue suficiente para dispersar al resto. Lancer aterrizó suavemente sobre un pie y saltó un poco sobre dicho pie mientras se volvía a poner sujeta. Fue una vista cómica, sin duda, debido a la tensión más que a pesar, pero tan pronto como tuvo ambas jetas firmemente plantadas en el suelo nuevamente, el despreocupado general fue reemplazado por el despiadado guerrero una vez más. El siguiente paso fue cargar hacia Assassin, pero luego que... Teniendo en cuenta la tendencia de los shinobi a saltar como un saltamontes, un golpe fuerte con el mayor alcance posible no era una mala opción. Pero era predecible y, por exten fácil de esquivar, por lo que Lancer optó por la segunda mejor opción. Su cuerpo se lanzó hacia adelante en un solo movimiento, mientras que al mismo tiempo se inclinaba hacia adelante como un gato. Esta vez, Lancer estaba utilizando al máximo el alcance que le confería su arma de elección. Su ataque fue una estocada, simple y poco original en todos los sentidos. Sin embargo, se ejecutó con tal velocidad y poder que prácticamente no hubo intervalo entre el momento en que Lancer dio un paso adelante y el momento en que su lava lanzó hacia Assassin. Mejor que un ataque de gran alcance, era un ataque demasiado rápido para ser esquivado. Bueno, se podía esquivar, por supuesto. Como concentraba su ataque en un solo punto, podía esquivar simplemente haciéndose a un lado. Aunque podrías perder la mitad de tu cara en el proceso. Assassin descubrió por las malas que no siempre podía escapar ileso. Como había estado esperando a que Lancer actuara, era casi seguro que podría esquivarlo. Pero no tan bien esperaba, visiblemente. La estocada fue tan rápida que Assassin tuvo que usar todos los músculos de su cuerpo para evadirla a tiempo, y no podía darse el lujo de atrapar la lanza nuevamente. E incluso entonces, derramó sangre. La esencia misma de la lanza de Lancer era cortar a través, era tan afilada que incluso el viento creado a su paso podía cortar. Pedazos de tela del traje de Assassin se rasgaron y volaron por todos lados, mientras que una herida preocupante se había abierto en su cuello. Su máscara roja, ya fracturada por puñetazo de Lancer, se rompió para siempre esta vez. Sin embargo, Lancer no tuvo tiempo de ver su verdadero rostro. Exclamación de cierre. ¿Por qué Assassin lo había esperado?
No era como si Lancer no se hubiera preguntado sobre eso antes de atacar, pero no había mucho más que pudiera hacer. No obstante, debería haberlo adivinado antes. Los Sirviente Rojo habían compartido sus batallas entre ellos, por lo que sabía de la lucha de Rider contra este asesino. Fuma Kotarou, un shinobi que no se especializaba en asesinatos sino en emboscadas y sabotajes. En el mismo movimiento que le había salvado el cuello de la lanza de Lancer, Assassin cayó hacia atrás. Lancer pensó que había perdido el equilibrio, pero lo último que vio de Ash fue una sonrisa carnívora. Así que eso fue todo. Lancer no pensó más y saltó lo más rápido que pudo. Rider of Red era invulnerable al calor y las llamas, así fue como sobrevivió a la emboscada de Assassin en Dinamarca. Desafortunadamente, Lancer tenía reputación de no recibir ni una sola herida, lo que también significaba que no era resistente a nada en particular. Si hubiera saltado más tarde que esto, se habría frito como una tempura. No podía adivinar cuántos explosivos había, pero cuando se produjo la detonación, todo el techo voló por los aires. Con suerte, nadie estaba durmiendo dentro de ese edificio. Sin embargo, Lancer estaba más preocupado por su propia situación. Como todavía estaba en el aire cuando ocurrió la explosión, no pudo evitar ser lanzado como un muñeco de trapo. Estaba más preocupado porque su presa escapara. Mientras el mundo giraba constantemente a su alrededor, miró en todas direcciones, con la esperanza de captar un solo vistazo sombra en la noche. Te encontré. La habilidad de Lancer para rastrear movimientos lo había ayudado una vez más. Esta vez, Assassin no estaba esperando a que lo alcanzara. Había al menos unos buenos 200 metros entre ellos, y ese número aumentaba a cada segundo. En esa dirección, si Lancer no se equivocaba, se dirigía de nuevo hacia el río Támesis. ¿Qué clase de tontería era Lancer? Podría haber aprovechado esta ocasión para darse por vencido en su persecución contra Assassin of Black. No era el tipo de oponente con el que le gustaba luchar. Hasta el momento, no había hecho nada más que correr y usar trucos sucios. Esa no era la batalla que un guerrero buscaba. Al menos Archer of Black había estado dispuesto a enfrentarse de frente. Pero, bueno, Lancer no se rendiría en esta persecución en un futuro próximo. Para empezar, todavía existía el peligro de que se cruzara con Astuyo. Pero había más que una razón mucho más inherente a Lancer. Ese era exactamente el tipo de batalla que no le gustaba pelear. Esto, sumado al hecho de que Assassin lograba escapar de él todas y cada una de las veces, estaba empezando a ponerlo un poco nervioso. Alguna vez. Entonces, levemente. Rnaara. Cuando Lancer aterrizó de nuevo en el suelo, las grietas se extendieron por todas partes a su alrededor. No había tiempo que perder si quería atraparlo. Su primer paso tenía como objetivo impulsarlo hacia adelante con toda la fuerza que pudiera reunir. No hace falta decir que cada paso no era más que pisotear el suelo. Sus pisadas, que antes eran gráciles, se parecían más a la estampida de un gigante furioso. Se había abstenido de usar esa energía antes, pero ahora su mente estaba completamente concentrada en matar a Assassin como un velo siniestro. Una armadura de sombras había comenzado a manifestarse alrededor de su cuerpo. Sentía que la fuerza y el vigor fluían por cada una de sus extremidades como si fuera sangre. Antes, su velocidad y ritmo habían estado más o menos igualados. Sin embargo, tan pronto como apareció esta armadura, la brecha entre sus especificaciones comenzó a aumentar notablemente. Assassin había obtenido una gran ventaja y podría haber optado por desaparecer usando su ocultación de presencia. Sin embargo, como se dirigía de regreso al paz flotante, debe haber sido incapaz de hacerlo. Con la combinación de su impulso y su ira, Lancer redujo la distancia entre ellos como si se hubiera convertido en una tormenta viviente. Por otra parte, también tenía la precisión de una tormenta viviente. Cruzó al menos 2 calles como una ráfaga de viento, antes de estrellarse contra un edificio. La pared cedió ante el impulso de su carrera y desapareció en el interior, antes de emerger a través de otra pared. Esta vez, tiró a un camión a un lado, y el camión aplastó otros 2 autos bajo su peso. Si el equipo de magos encargado de reparar los daños hubiera visto esto, se habría puesto pálido. Cada vez, Assassin había esquivado, y cada vez por un pelo. Ya tenía un par de heridas de las que recuperarse, así que incluso si Lancer solo infligía heridas pequeñas, eventualmente dejaría de correr como una liebre. El shinobi renunció a huir en línea recta. A partir de este punto, la suya fue una persecución loca. Saltando, de techo en techo, luego lanzándose a la calle y de regreso, usando cada gramo de agilidad que tenía.
Assassin estaba usando sus ganchos de agarre para agarrar las farolas y los techos lejanos, como un superhéroe moderno con temática de araña. En contraste, Lancer era la antítesis de la sutileza. Se movía principalmente en línea recta, a menudo cortando o derribando todo lo que estaba en camino. Cuando necesitaba subir por la fachada de un edificio, prácticamente corría contra la pared. Así continuó su juego de la mancha. Y siempre hacia la luz dorada. Al final, por supuesto, lo consiguieron. Assassin se detuvo al fin tras llegar a un gran piso desde el que tenían una vista panorámica del Támesis y del barco dorado amarrado en el Servant, que ya no estaba tan envuelto en sombras, había hecho un excelente trabajo para sobrevivir. Tal vez su temeraria persecución le había permitido desahogarse, o tal vez la presencia del palacio flotante le había devuelto la sobriedad. En cualquier caso, Lancer no se abalanzó sobre Assassin tan pronto como aterrizó en el mismo edificio. Al mismo tiempo que su humor mejoraba, la armadura que parecía una sombra comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Un presentimiento en sus entrañas le decía que ahí terminaba la persecución. Ninguno de los dos tenía ganas de lanzar más golpes. Curiosamente, Assassin ya había reemplazado su máscara perdida por otra diferente, esta vez con la imagen de un Oni azul. Vez fuera para contrastar con el tinte rojizo que estaba adquiriendo su ropa. Lancer había logrado asestarle un par de buenos golpes, por lo que ahora su espalda y sus muslos goteaban sangre. ¿Y ahora qué? ¿Debería esperar una nueva trampa si atacaba? Las experiencias anteriores de Lancer lo hacían reacio a atacar, pero si Assassin contaba con eso, se sentiría decepcionado. Se puede escuchar sonidos de lucha desde la orilla y sonaban muy violentos, pero Lancer ni siquiera pestañearía hasta que Assassin hiciera su movimiento. O al menos, eso fue lo que pensó hasta que ocurrió algo inesperado. Sintió su aproximación de antemano, pero la velocidad del carro en llamas que descendía del cielo era tal, que Lancer como Assassin quedaron sorprendidos. Escucharon un fuerte estruendo en el lugar donde debía estar teniendo lugar la lucha abajo, seguido inmediatamente por el carro que ascendió una vez más en un ángulo diferente. Dado su rumbo y la rapidez con la que se había recuperado, probablemente no se trató de un accidente sino de un ataque. Sin embargo, la atención de Lancer se desvió de Assassin. Solo por un segundo, claro, pero un segundo que Assassin no desperdició. Él no atacó a Lancer. No intentó huir otra vez. Ni siquiera se movió de donde estaba. No, cuando Lancer volvió a mirar al sirviente del asesinato, notó que algo había sido arrojado al aire, no hacia él, sino en línea recta. Fue lanzado alto, antes de explotar en un hermoso color escarlata. Lo que Assassin había lanzado sobre él era un fuego artificial, que floreció en una magnífica forma de flor, acompañado de un fuerte estallido. No pasó nada más. Lancer no se sintió indiferente. Assassin seguía en el mismo lugar. Absolutamente nada había salido de los fuegos artificiales. Habían sido unos fuegos artificiales perfectamente mundanos. Pero Lancer no tardó mucho en comprender la razón detrás de eso. Esa era la razón por la que Assassin se había retirado a la nave dorada de Calígula. Probablemente le habían ordenado que lo hiciera si se encontraba en problemas. En otras palabras, eso de los fuegos artificiales probablemente era una señal. Y la respuesta no tardó en llegar. Por un instante, después de que la flor de llamas escarlata se desvaneciera, un profundo silencio rodeó el campo de batalla. Los otros combatientes probablemente también lo habían oído, por lo que ahora todos esperaban ver qué significaba. Un grito estridente resonó en el interior del barco dorado, como si un demonio hubiera despertado. Y al rugido le siguió rápidamente un fenómeno incomprensible. Una niebla se alzó de las entrañas del palacio flotante, como un presagio terrible. Era aún más sorprendente porque su color oscuro contrastaba fuertemente con la luz dorada del barco. No era solo la apariencia. Había algo en esa niebla que parecía sobrenatural. Incluso si se hubiera producido un incendio en el interior del barco, no había forma de que saliera tanto humo. A ese ritmo, era comparable a los humos de un volcán que despierta. Pero en lugar de elevarse en una sola columna, la niebla se derramó desde el barco y comenzó a extender a los alrededores, como si tuviera un peso propio. Había algo de viento esa noche. Nada que un sirviente deba temer, pero un viento fuerte de todos modos, sin señales de lluvia. Como resultado, muy pronto toda el área dentro de radio de 1 kilómetro estaba bañada por el humo de color enfermizo. Y ahora, se elevaba a tal ritmo que las piernas de Lancer ya estaban empezando a desaparecer. TCH. Eres una pequeña rata astuta. Fue como Lancer había predicho. La persecución terminó aquí, pero no de la manera que él esperaba.
Como era de esperar, Assassin estaba usando esta nueva cobertura para huir. Lancer lo persiguió de inmediato, pero ahora no se sentía tan seguro al respecto. La silueta de Assassin desapareció dentro del mar de niebla antes de que Lancer pudiera ponerle mano encima, y ahora no tenía más opción que seguirlo. De esta manera, sabía con certeza que era imposible ver nada a su alrededor más allá de 2,5 metros. Sus sentidos le decían que alguien había saltado de la niebla no muy de él. Un fuerte salto le permitió emerger del humo opresivo y vislumbró algo. Era una forma oscura que se parecía a Assassin y lo estaba esperando en otro tejado. Lancer se dirigió hacia allí, pero ya sabía que aquello era una farsa. La sombra estaba allí, seguro. Pero no se movía ni un centímetro. Se parecía mucho a Assassin of Black, hasta el punto de que Lancer dudó de lo que veía por un momento. El tech sobre el que estaba parado tenía tejas. Lancer sacó una antes de arrojarla a la sombra. Efectivamente, la teja lo atravesó y la imitación desapareció como una burbuja de jabón. Así que al final se escapó,